Buenas, ¿cómo andan? Tercer año. Bueno, esta es la primera clase filmada que vamos a hacer. Ya bueno, terminamos la vez pasada los temas correspondientes a los compuestos, los átomos por separados. Analizamos los elementos de la tabla periódica, los átomos, los distintos elementos, cómo se distribuyen, sus características, y a partir de ahora vamos a empezar a ver, entre otras cosas, propiedades que tienen los átomos relacionados entre ellos, mediante las uniones químicas. Bueno, uniones químicas justamente es eso, distintos elementos, los elementos de tabla periódica, uniéndose, reaccionando, actuando en conjunto, permaneciendo unidos de alguna forma, tal como dice su nombre, y por eso esas uniones químicas nos dan propiedades que son emergentes. ¿Qué significa propiedades emergentes? Que tienen propiedades que no tenían por separado los compuestos. Ejemplos, el más claro de todo, el agua es hidrógeno y oxígeno unidos. Y bueno, hidrógeno y oxígeno son gases que por separado no tienen las características que tiene el agua, que al estar unidos formando agua, que sería H2O, tiene características nuevas. Y bueno, las uniones químicas proporcionan bastantes características como estas. Por eso vamos a hacer un repaso y bueno, vamos a ver tres tipos de uniones químicas. Vamos a considerar los elementos que hemos visto hasta ahora, según la clasificación, metales y no metales. Metales con baja electronegatividad y mucho carácter metálico, o sea, son compuestos que liberan fácilmente sus electrones. Los metales, por eso son conductores. Vimos que los metales, claro, están en la parte de la tabla periódica que son menos electronegativos, están más a la izquierda en comparación con los no metales, que están más a la derecha, más cerca de los gases nobles. Y los que tienen los no metales es que son más electronegativos, agarran más fuerte sus electrones, son poco conductores y por eso tienen más a recibir a los electrones, a guardarlos, mientras que los metales a cederlos, a entregarlos y generan un flujo de electrones. Vamos a igual diferenciar los tres casos, entonces tenemos dos posibilidades, metal y no metal, y por eso tenemos tres posibilidades de uniones, que sería metal con metal, acá que es la unión metálica, acá metal con no metal, que es la unión iónica, que sería lo que formaría las sales. Las uniones iónicas forman las sales, por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que está en la cocina de todos los hogares, sería cloro y sodio, cloro no metal, sodio metal. Después el mecanismo, cómo se forma su unión química, vamos a verlo. Pero, sí. Entonces, bueno, tenemos un metal y no metal, es unión iónica. Después tenemos unión covalente, que sería entre no metal y no metal. Ejemplo, oxígeno-nitrógeno. Azufre, oxígeno, azufre, hidrógeno, cloro, flúor, hidrógeno también. Hidrógeno es no metal, así que entra también la característica, bueno, agua, H2O, hidrógeno y oxígeno, entra la característica de unión covalente. Así que tenemos tres uniones: metal con metal, metálica; no metal con metal, iónica; y no metal con no metal, covalente. Pues el cuadrito este le mando una foto porque no sé si se ve muy bien. Bueno, entonces vamos a ver que los únicos que forman las moléculas, que son estas propiedades emergentes que tienen, si vieron los niveles de clasificación de la materia, están átomos, moléculas, después más adelante macromoléculas, proteínas, o bueno, lípidos, o moléculas más complejas, después célula, tejidos, más adelante. Bueno, las moléculas, que son estas características emergentes, las forman las uniones covalentes. Ya como les expliqué recién, sucede que al unirse, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, tienen características nuevas al estar unidos. Mismo nitrógeno e hidrógeno, por ejemplo, formando el amoníaco, distintos compuestos químicos. Después, vamos a ver que bueno, las uniones iónicas forman las sales, y las uniones metálicas forman los metales. Bueno, en esta materia vamos a estudiar unión iónica y unión covalente. Unión metálica no. Unión metálica no es muy complejo, pero tampoco tiene muchas, no le va a servir tanto a nivel CBC o a nivel de química básica. Quizás para una química más industrial sirve unión metálica,
y no es muy aplicable para lo más general, que es la química, y por eso se ve más avanzadamente y tampoco mucho, no se le da mucha importancia. Bueno, vamos a ver un poco más características. Punto de fusión. Entonces se acuerdan características de la materia, estados de la materia, fusión es cuando paso de sólido a líquido, o sea, cuando algo se derrite, y eso bueno, involucra a determinada temperatura. Los compuestos tienen determinado punto de fusión. El del agua es a 0 grados. A 0 grados, si yo pongo un hielo, se derrite, pasando de sólido hielo al líquido agua. Mismo, yo qué sé, yo pongo la heladera, el congelador, pongo agua a menos 3 grados. Bueno, con el paso del tiempo, el agua va a pasar de líquido a sólido, porque está a menos de 0 grados y es debajo del punto de fusión. Porque el punto de fusión es el punto a partir del cual, si lo supero, el sólido pasa a derretirse. Bueno, vamos a ver que la unión iónica de las sales es muy alto, muy alto. Una sal, imagínense derretir una sal. ¿Cuánto calor necesitarían? Mucho, mucha temperatura. Después, las uniones covalentes bajas, tienen un bajo punto de fusión. Un caso, no es el mejor caso, el agua no tiene un punto tan bajo. No tan bajo como una sal, como un metal. Uno que tenga un punto más alto, no sé, el oxígeno 2, directamente aparece gaseoso naturalmente, y para hacerlo líquido o incluso sólido necesitaría hacerlo a muy bajas temperaturas, mismo que el nitrógeno líquido. Bueno, sigamos. Bueno, unión metálica. Los metales tienen punto de fusión alto. O sea, los metales, si alguna vez fue una fundidora o hablaron con alguien que trabaja en una fundidora, necesitan puntos altos de temperaturas altas para derretirse. No se pueden derretir a temperaturas bajas. Después, punto de ebullición, unión iónica también altísimo, más alto que todavía que el punto de fusión, porque el punto de ebullición es un pasaje de líquido a gaseoso, necesita más energía todavía para liberar las moléculas. Digo, los componentes, los casos, en este caso los átomos. El caso de las sales, muchísimo más alto. En el caso de unión covalente, relativamente bajo, más alto que el punto de fusión, por supuesto. Entonces el punto de ebullición del agua es 100 grados, no es mucho. El punto de fusión de un metal suele ser 500 grados o más incluso. Unión metálica también, alto. Para hacer que un metal se evapore necesitas muchísima temperatura, no tanto como una sal, pero sí bastante alta. Y bueno, entonces vamos a considerar, conduce la electricidad, que serían los electrones, el flujo de electrones. ¿Lo transmite? ¿Puede usarse un cable de, por ejemplo, un metal? Sí, los metales conducen electricidad, por eso los cables tienen una parte de cobre, que es la parte del medio, que conduce la electricidad, y está envuelto en una goma, en un plástico, que el plástico es no conductor, que es covalente, por eso es no conductor, y es lo que es aislante de la electricidad, por eso no conduce la electricidad, y yo puedo agarrar un cable en la parte de goma y no me electrocuto. Si agarro un cable pelado, que es un metal que conduce la electricidad, ahí sí. Entonces covalente vimos que no conduce la electricidad. Y pregunta con esto, ¿el agua conduce la electricidad? Todo el mundo pensaría que sí, pero la respuesta es no. El único agua que conduce electricidad es el agua que tiene disueltas sales. El agua destilada no conduce la electricidad. El agua completamente pura no conduce la electricidad. Tiene que tener algún ion metido en su estructura para poder conducirlo. Por eso los covalentes, el carbón, la sal, el agua, el oxígeno, no conducen la electricidad. Muy bien, unión iónica. ¿Conduce la electricidad? Sí, fundidos en solución. Una sal sólida no conduce la electricidad. Una sal disuelta en agua o una sal derretida, ahí sí conduce la electricidad. Muy bien, vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, unión iónica, ya mencionamos un par. La sal de mesa es un típico ejemplo. Otro tipo de sales. Todo lo que son sales son uniones iónicas. Jabón. El jabón es una sal de cierta forma.
Por eso conduce, es una sal que tiene una parte covalente y una parte iónica, pero en general es una iónica. Mismo con el bicarbonato de sodio. El bicarbonato es covalente, pero el sodio unido con el sodio de forma iónica. Ahora vamos a ver después el proceso de la unión iónica, así se entiende mejor. Después covalente tenemos los que vimos: agua, oxígeno, dióxido de carbono. Dióxido de carbono es un ejemplo covalente también. Nitrógeno molecular, nitrógeno del aire, todos los compuestos de nitrógeno, amoníaco, no sé, azufre, hidrógeno 2 también. Y bueno, metal, que vamos a ver, uniones metálicas. Forman las famosas aleaciones, que las aleaciones son, vamos a poner acá un ejemplo. Las aleaciones son la mezcla de metales, por ejemplo el bronce. Bronce mezcla de cobre y estaño. Y no sé si escucharon una vez hablar del oro, que tiene distintos quilates. El oro de 24 quilates, el oro de 18 quilates. Son distintos grados de pureza del oro. ¿Por qué? Porque el oro es un metal que a veces está mezclado con otros metales que bajan su calidad de joyería, porque se busca que sea el oro sea lo más puro posible. Así que el grado de quilates es más puro cuanto más alto. Y los grados más bajos de quilates son mezclas de oro con otras cosas, con hierro, de menor calidad, y por eso, bueno, son aleaciones, son uniones metálicas, que son mezcla de metales. Y bueno, básicamente este es el recorrido que hicimos de los tipos de uniones químicas: iónica, covalente y metálica. Y bueno, a partir de ahora vamos a empezar a ver uniones químicas en sí. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase y espero que nos termine pronto. Así que lo mejor para ustedes.